Hola mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Fin les trae un nuevo capítulo de Demon Slayer, un viaje en silencio. Suscríbete, da like y activa la campanita, eso me apoyaría bastante. Descargo de responsabilidad, tanto el fic como las imágenes utilizadas no son mías. Créditos a su respectivo autor. Link del fic en la descripción. Yo solo edito el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 103. Kagura Inokami. Punto de vista de Seiji. Porfa, Aya. Ayúdame, Aya. Gritó el demonio con absoluta agonía. Ni siquiera los condenados en lo más profundo del infierno lanzarían un grito más fuerte. Ella gritaba como si le hubiera clavado mi espada en el hígado o algo así. ¿Lo estoy haciendo demasiado? Me pregunté mientras me giraba para mirar a Tanjiro, quien estaba completamente mortificado por la escena que presenciaba. Intentaba mostrarle los peligros ocultos de este mundo. Mi objetivo principal era mostrarle la amenaza de los demonios para que tuviera la determinación de entrenarse y fortalecerse. Pero los demonios no parecían una amenaza en ese momento, ¿verdad? No cuando se arrastraba por el suelo como un insecto indefenso. Quizás abordé esto de manera equivocada. Cállate, le dije fríamente al demonio, mitad araña. Mi espada larga la atravesó por el hígado y la inmovilizó contra el suelo. Sus 8 extremidades se agitaban violentamente, en un inútil intento de escapar. A veces intentaba cortarme con sus patas de araña, pero yo le había cortado todos los extremos afilados. A mi orden, ella gritó más fuerte, como un avancée. El demonio solo deseaba morir. Esperaba que, si desobedecía mi orden, me enojaría y la mataría sin demora en lugar de torturarla más. El hecho de que solía torturar demonios o experimentar con ellos aparentemente era algo bien conocido entre los demonios. Ante la sila púrpura, es mejor suicidarse. Estás asustando a la pobre niña, dije, y le pisé la garganta. Con un giro violento, le rompí las cuerdas vocales. Los gritos se convirtieron en una ráfaga de aire, demasiado indefensa para siquiera emitir un sonido. El demonio, escondido tras la máscara de una bella joven, abrió la boca y manaron torrentes de sangre. Sus ojos se agrandaron y se agrandaron, antes de estallar como un globo. Lloró a borbotones. Inmediatamente giré la cabeza para mirar a Tanjiro de nuevo, pero él ya estaba agachado mientras vaciaba su estómago. La sangre era demasiado para él. Lo juro, este en particular está siendo dramático. Nunca es tan caótico, dije con impotencia antes de volverme hacia el demonio. Finalmente, le concedí el deseo que tanto anhelaba. Agarré la empuñadura de mi espada y la giré antes de hundirla en su cuerpo. El suelo quedó partido en dos, al igual que su cuerpo demoníaco. No mucho después, se convirtió en ceniza. Solté un suspiro, que no salió como esperaba. Esperaba encontrarme con algún demonio que estuviera matando a un humano o algo así para convencer a Tanjiro. En cambio, encontré un demonio araña que intentó usar sus encantos para atraernos a sus redes. ¡Qué dolor! ¿Estás bien?, le pregunté a Tanjiro mientras respiraba agitadamente, con saliva y lágrimas en el rostro. Pude ver que había vaciado por completo su estómago. ¡Qué desperdicio de carne! Encuentras cada día más razones para odiar a los demonios, jaja. No, la verdad es que no estoy bien, dijo Tanjiro, mirándome. ¿Qué fue eso? Demonios, respondí. Seguro que has oído hablar de ellos en historias o cuentos populares. Cazan de noche, se alimentan de carne humana y todo eso. Solo que, en realidad, son 100 veces peores. ¿Ellos, son reales?, dijo Tanjiro con respiración temblorosa. Exactamente. Y por eso soy fuerte, dije, y Tanjiro guardó silencio, mirando el lugar donde solía estar el demonio. Pero ahora no había nada. ¿Por qué me muestras esto?, preguntó mordiéndose los dientes. Me quedé en silencio un rato antes de decir. Soy un cazador de demonios del cuerpo de cazadores de demonios. Nuestro trabajo es proteger a los inocentes de los demonios y matar al señor demonio Muzan. Tu padre era especial, Tanjiro. No, tu familia es especial, dije. Tus ancestros están estrechamente vinculados a los demonios y a los cazadores de demonios desde el comienzo de la guerra. Vendrán a por ti, es inevitable. Mientras tu padre vivía, te protegió de los demonios incluso sin que lo supieras. Pero ahora es hora de que lo reemplaces y cumplas con tu deber como heredero de la familia Kamado, dije, mezclando mentiras y verdades con tanta fluidez que era imposible distinguirlas. No me avergonzaba porque sabía que lo hacía por su propio bien. Tanjiro se quedó sin palabras. Me miró con ojos inseguros. Demasiado joven para asumir tales responsabilidades.
Era solo un niño y no había sufrido ningún trauma que lo impulsara a la madurez. Tu familia, tus hermanos, tus hermanas y tu madre. Si quieres mantenerlos a salvo, necesitas ser fuerte como yo también, Tanjiro, dije. Esa es la verdadera razón por la que vine aquí. Tras decirle eso, regresamos. Le permití ordenar sus pensamientos durante el viaje y ya no lo molesté. Había otros demonios en el bosque, pero simplemente desplegué mi instinto asesino para ahuyentarlos rápidamente. Me ocuparía de ellos más tarde. Cuando finalmente regresamos, pude ver cómo la determinación se dibujaba poco a poco en su rostro juvenil. Parecía mucho más sereno que antes. Quiero hacerlo, dijo Tanjiro. ¿Hacer qué? Pregunté. Yo también quiero hacerme fuerte. Por favor, enséñame para que pueda proteger a mi familia de los demonios. Casi demasiado fácil. De acuerdo, dije con una sonrisa. Él me devolvió la sonrisa. Pero primero, necesito que hagas algo por mí, dije. Sí. Estoy dispuesto a hacer lo que sea. Respondió casi como un soldado. Un baile que tu padre solía realizar, Inokami Kagura, dije e hice una pausa. Muéstramelo, dije y mis ojos brillaron de emoción. No estoy seguro de saber cómo hacerlo. Solo lo he visto hacerlo unas cuantas veces, y no es que me lo haya enseñado, dijo, pero lo interrumpí. No importa, ya sabes suficiente. Solo muéstrame todo lo que sepas, todo lo que recuerdes, dije. Parecía inseguro, pero al final asintió. Está bien, lo intentaré lo mejor que pueda. En ese momento, mi cuerpo se quedó inmóvil y sentí un nudo en la garganta. Por fin, iba a suceder. Iba a completar respiración solar. Está bien, dije y lentamente me alejé de Tanjiro para poder ver con claridad y sin interrupciones sus movimientos. Era medianoche, la luna brillaba entrecortada en la noche estrellada. Estábamos en el recinto de Kamado, en el claro iluminado por una tenue lámpara. Mis ojos brillaban como joyas dentro de mi cráneo mientras le hacía un gesto a Tanjiro para que comenzara su baile. Seiji-san, ¿esto es importante para hacerse más fuerte? Preguntó de nuevo antes de empezar a actuar. Más de lo que creerías. Es una técnica secreta, oculta en forma de baile, dije. Ya veo, entonces empezaré. Y así, Tanjiro comenzó a realizar el Nokami Kagura, también conocido como las diferentes formas de respiración solar. Mis ojos lo vieron todo. Capítulo 104. El segundo usuario de respiración solar. Punto de vista de Seiji. Observé con la respiración entrecortada, sin siquiera parpadear. Había una sensación de expectación en el aire y no podía evitar que mi corazón latiera con fuerza. Necesito un palo, dijo Tanjiro relajando su cuerpo con una sonrisa incómoda. Sin perder un segundo, desaparecí de mi lugar y me acerqué a un árbol desconocido. Con el golpe borroso de mi espada, corté una rama y la convertí en un palo. Luego le tiré el palo a Tanjiro, quien apenas lo atrapó. Se recompuso con un par de toses. Ladeé la cabeza, preguntándome si lo que veía era real. El niño estaba teniendo pánico escénico cuando yo era literalmente el único que lo miraba. En su defensa, supongo que mis ojos son más intensos que 1000 miradas. Defendí al joven en mi mente. Pero poco después, Tanjiro empezó a interpretar el Inokami Kagura. Al principio fue lento y entrecortado, pero a medida que avanzaba el baile, finalmente capté su singularidad. Fue similar a la vez que alcancé la iluminación al luchar contra Doma. Solo que esta vez, estaba a salvo y tuve tiempo suficiente para reflexionar sobre mi descubrimiento. Sambreating fue perfección y verdad. Incluso si el arte se perdiera en el tiempo, llegaría un día, quizá dentro de 1000 o 1.000.000 de años, en que alguien alcanzaría la cima de las técnicas de respiración y reinventaría la respiración solar, sin ningún cambio. El patrón de inhalación, la interrupción abrupta y la retención de la respiración, y la intensidad de la deglución. Respirar, una acción que parecía tan simple y que cualquiera podía realizar inconscientemente, nadie creería cómo una acción tan simple podía contener tanta complejidad. Vi la sangre fluir hacia los órganos y músculos vitales, transportando abundante oxígeno que impulsaba el cuerpo a su máximo potencial. Todas las partes del cuerpo que podían luchar, lucharon en ese momento. Tanjiro no se dio cuenta porque estaba muy concentrado, pero la temperatura de su cuerpo aumentó y cuanto más bailaba, en lugar de disminuir la velocidad, se volvía más rápido y más fuerte. Eso fue respiración solar. Pero las formas, en particular, las acciones que utilizaban un estado tan increíble del cuerpo humano, no eran perfectas.
Mientras mis ojos recorrían las técnicas ocultas tras la ilusión de una danza, no vi una técnica perfecta sino una imperfección. Eso significaba que Sam Reating en sí era perfecto, pero las formas no. En esas formas, podía ver vívidamente a Yorichi en su mejor momento. Podía determinar cómo habría peleado, qué lado habría preferido, qué pierna era más fuerte, cuál era su brazo favorito, etc. Como un erudito que descifra inscripciones antiguas y contempla la historia, pude verlo. No era perfecto, pero era hermoso. La acción nunca había sido tan hermosa. Tenía sentido, Yorichi no solo creó la respiración solar, sino que también era un espadachín genio que entrenó desde niño. Se rumoreaba que se convirtió en el espadachín más fuerte desde que tomó una espada de niño. Así que incluso 5 siglos después, puedo admirar la habilidad que poseía a través del reflejo imperfecto conocido como Inokami Kagura. Obviamente, no dependí completamente de la danza de Tanjiro, ya que sería ineficaz. En cambio, eliminé todos los defectos de la danza de Tanjiro y de Inokami Kagura para obtener una visión real de las formas de la respiración solar. Era como leer una letra muy mal escrita y reescribirla con una mejor. No era tan difícil, ya que el significado de la acción seguía siendo el mismo. En poco tiempo, Tanjiro terminó su baile pero no le permití detenerse. Hazlo de nuevo, le dije y lo hizo. Observé la danza una y otra vez, captando las formas ocultas y absorbiendo el significado de la acción. Mi conocimiento se hizo cada vez más profundo. Había 6 direcciones que abarcaban nuestra realidad tridimensional. Arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante y atrás. Las formas de respiración solar aprovechan al máximo estas direcciones fundamentales. Yorichi dominaba estas direcciones, poseyendo un dominio aparentemente completo sobre ellas, como si fuera un dios. Algunas formas atacaban desde direcciones opuestas simultáneamente, otras atacaban solo una con una intensidad insoportable, y algunas incluso atacaban desde todas las direcciones a la vez. Me imagino cómo sus oponentes lo verían como alguien con 6 brazos. Supongo que esa era la razón por la que Kokushibo tenía 6 ojos y por la que el robot Yorichi necesitaba 6 brazos para imitar su estilo de lucha. ¿Cómo podría alguien atacar desde 2 direcciones opuestas a la vez? ¿Derecha e izquierda, arriba y abajo, adelante y atrás? Bueno, la respuesta estaba frente a mí, casi rogándome que la tomara, la copiara, la aprendiera y finalmente la tuviera. Puede que no sea la perfección, pero las formas de respiración solar eran, con diferencia, las mejores técnicas de cualquier estilo de respiración. Bueno, quizás solo la respiración acuática podía rivalizar con su 13ª forma. También comprendí por qué los primeros Asiras no pudieron aprender las formas de la respiración solar. Pero lo exploraré en otra ocasión. Por ahora, simplemente veía a Tanjiro bailar una y otra vez. Creo que incluso mejoraba con cada baile. Eso continuó hasta que amaneció. Para entonces, me di cuenta de que quizá me había pasado un poco, así que fui a ver a Tanjiro y lo detuve. Está bien, ya es suficiente, dije y finalmente detuvo su movimiento. Estaba bañado en sudor salado y su expresión reflejaba agotamiento. Pero tenía una leve sonrisa en el rostro, como si bailar tanto tiempo también fuera una alegría para él. Gracias, dije con una breve reverencia. Está bien. Tanjiro sonrió y finalmente se desplomó. En el momento en que detuvo la danza, el agotamiento, contenido por las sombras de la respiración solar, lo abrumó, absorbiendo su consciencia. Me maravillé ante la determinación y la seriedad del niño antes de entrar en la casa y acostarlo en su futón. Estaba empapado en sudor, pero no iba a desnudarlo ni a bañarlo como a un bebé. Luego volví a salir y me senté en el mismo lugar del balcón donde había estado antes de que Tanjiro viniera. Allí, vi cómo el sol salía y disipaba la oscuridad de la noche. Las estrellas desaparecieron en el cielo que se iluminaba y el protagonismo fue robado completamente una vez más por el sol. Supongo que ni siquiera podré usar mi futón, me dije a mí mismo y observé cómo salía el sol en un mundo que tenía un usuario perfecto de respiración solar. Tercer punto de vista. Al otro lado del horizonte, unos ojos de color rojo sangre atravesaron la oscuridad y miraron al sol naciente, tal como lo hizo Seiji. Muzan Kibutsuji, al ver el sol, concluyó que su tiempo de vagar por la tierra había terminado. Ahora era el momento de esconderse una vez más, en las sombras, como la criatura imperfecta que aún era. Había comenzado a vagar de noche una vez más, en lugar de simplemente enviar a sus sirvientes para que hicieran todo por él. Porque últimamente sentía una urgencia en su corazón. No tenía una explicación lógica, pero se sentía vulnerable. Todo comenzó cuando Doma fue asesinado por primera vez.
Muzan pudo compartir recuerdos con sus demonios y fue testigo, desde la perspectiva de Doma, de la lucha que finalmente lo llevó a la muerte. Seiji Shigan. Al principio fue divertido, lo admite. Ni los humanos ni el cuerpo de cazadores de demonios representaron una gran amenaza para él, por eso se les permitió existir durante tanto tiempo. No eran lo suficientemente amenazantes como para que Muzan se esforzara en aniquilarlos. No eran nada sin ese hombre. Así que la aparición de un nuevo y talentoso Demon Slayer fue bastante intrigante. Seiji solo pudo matar a Doma por pura suerte. Aún no había alcanzado ese nivel. Así que no había necesidad de llevarlo al extremo. Sin embargo, eso no significa que Muzan se quedara de brazos cruzados al ordenar a las lunas superiores que comenzaran a realizar grandes movimientos. Pero todo cambió cuando el mismo hombre mató a Luna Superior 6, menos de un mes después de matar a Doma. También prefería a de Gitaro, así que eso lo irritó muchísimo. Eso fue hasta que miró los recuerdos de Gitaro. Seiji Shigan. El niño había mejorado a un ritmo vertiginoso. Se había vuelto mucho más fuerte en tan solo un mes. Y tras una cuidadosa observación, Muzan comprendió por qué. Respiración solar. Bueno, no era exactamente la misma que usaba Yoriichi, pero el patrón de respiración era similar. Muzan jamás lo olvidaría. Luego estaba su nueva habilidad para usar la marca Demon Slayer y lo más importante, el niño se encontró con uno de los mayores enemigos de Muzan. Tamayo. No fue tan mezquino como para negarlo. La amenaza era cada vez mayor. Un hombre con un talento excepcional, una respiración solar incompleta, una marca de cazador de demonios y, finalmente, contacto con Tamayo. Era una entidad que no podía ignorar. Fue lo suficientemente mezquino como para negar que tenía un poco de miedo. No lo tenía. Pero había algo que lo impulsaba a actuar, a apresurarse antes de que el tablero se diera vuelta por completo. Encuentra a Seiji Shigan, encuentra el lirio araña azul, encuentra a la familia que tuvo relaciones con Yoriichi y encuentra la sede de Demon Slayer. Estaba deambulando en la oscuridad de la noche para encontrar al menos uno de aquellos. ¡Boom! La mano de Muzan cambió de forma y se desdibujó tan rápido que parecía un fantasma. Y en ese solo movimiento, el bosque a su lado quedó completamente aniquilado. Muzan suspiró y se agarró la cara. Estaba muy enojado esa mañana. Sintió que el sol brillaba más de lo habitual. ¡Qué exasperante!, dijo Muzan, y entonces apareció una puerta debajo de él y se hundió en el castillo infinito. Capítulo 105. Dejando a la familia Kamado. Punto de vista de Seiji. Mañana. 3, 2, 1, ¿estés listo o no? Allá voy. Grité antes de darme la vuelta bruscamente. El patio que una vez estuvo lleno con los hermanos Kamado estaba vacío, cada uno de ellos se había escondido durante mi cuenta regresiva desde 100. Ahora solo quedaba un espacio vacío, lo que dejaba a uno preguntándose dónde se habían metido los niños. ¿Dónde podrían esconderse? Hablando en serio, retarme a un juego de las escondidas fue una de las cosas más estúpidas que alguien podría hacer jamás. Pero son niños, ¿verdad? No saben más. ¿Acaso no los aniquilaría por completo en este juego solo para darles una lección? No soy tan mezquino. Equivocado. Esos niños aprenderán por las malas. Hice un rápido escaneo de todo el complejo Kamado e incluso del interior de la casa antes de sonreír victorioso. Nunca tuvieron ninguna oportunidad. Fue como Goku contra Megumi, el hombre en potencia. Levanté los brazos y empecé a señalar a todos los que se escondían en el patio. Los llamé uno por uno, señalando lugares diferentes cada vez mientras gemían molestos. Nezuko, escondiéndome detrás del bamiano. Tu plan de no esconderte en el mismo lugar y rodear el árbol gigante dependiendo de mi posición fue genial, pero desafortunadamente, soy tu oponente. Takeo, no eres astuto. Dijimos que no entrarás a la casa y sí, eso incluye el balcón y debajo de la casa. Hanako, nunca encontrarás un buen escondite a menos que te ensucies. Sal del parterre. Shigeru, sal del almacén de carbón antes de que te vuelvas completamente negro. Entonces me detuve. Miré el pequeño cubo que estaba cerca del pozo y me acerqué. Si te fijabas bien, veías a un niño pequeño con toda la cabeza dentro del cubo, intentando esconderse en su cama. También te encontré, Rokuta, dije y le hice cosquillas en el costado, lo que le hizo reír y gemir en los brazos. Ya eres un niño grande, no puedes esconderte en ese cubo pequeño, le dije al bebé de apenas 3 años. Todavía estaba en la edad en la que creía que si él podía ver a alguien, nadie podía verlo a él.
Y por último, Tanjiro, dije y me giré para mirar al chico que estaba tratando de aprovecharse de mi sordera y quedarse detrás de mí. Esconderse a plena vista, ¿eh? Te aplaudo por tu creatividad, pero tienes que hacerlo mejor. Tendrías que dejar de reservarles los lugares buenos a tus hermanos si quieres desafiarme, dije. Estaba seguro de que te tenía, suspiró. En tus sueños, dije y me puse de pie, alto y orgulloso como el día que derroté a Gyomei. No es justo, Seiji Nii, ahora eres mayor así que naturalmente serás mejor, fue la queja de Hanako. No, Seiji Nii está haciendo trampa. Obviamente estaba espiando durante la cuenta regresiva o de lo contrario es imposible localizarnos a todos tan rápido sin buscar, me acusó Nezuko con un puchero. TSK, 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 no conoces el límite del niño del cielo. Soy así de bueno, dije. Le creo, no fue capaz de notar mi presencia cuando pasé corriendo junto a él, dijo Tanjiro en mi defensa. ¿Cómo nos encontraste tan rápido entonces? Bueno, dije, tengo un oído increíblemente bueno. Podía oír todo el ruido que hacías, así que fue bastante fácil. Todos abrieron los ojos de par en par al darse cuenta, excepto Tanjiro, que era el único que sabía que era sordo. Se lo dije anoche, durante nuestra cacería de demonios. Pero el resto me creyó. Está bien, pierden. Es hora del castigo. Beban un vaso de agua todos, dije mientras los niños bebían a regañadientes un vaso de agua cada uno. En total, ya habían bebido unas 5 tazas debido a la constante pérdida. Ver sus riñones trabajando a destajo me llenaba de alegría. Mi lado sádico, es broma. Juguémoslo de nuevo, pero esta vez te taparemos los oídos para asegurarnos de que no puedas escuchar nada, propuso Nezuko. Una amplia sonrisa cruzó mi rostro interior mientras actuaba con vacilación por fuera. Pero si hago eso, dije y para convencerme, Nezuko dijo. Duplicaremos el castigo si aún ganas. Trato hecho, sonreí y el juego comenzó de nuevo. Cubrieron mis años con algodón para que no los oyera más. Pero aún así, procedí a destruirlos por completo una vez más. Me tomó un segundo. Tarde. No puedo agradecerte lo suficiente por todo lo que has hecho por nosotros, dijo Kie mientras me traía té en una taza y lo servía en el taburete. Estábamos en el lugar de trabajo, en la parte trasera de la casa. Allí era donde Tanjiro cortaba leña, ya que sabía blandir un hacha, y esa madera luego se usaba para hacer carbón. No fue un problema, dije y tomé otra madera del montón pequeño y la coloqué de modo que pudiera cortarla. Kie parpadeó al ver el pequeño montón. Recordaba claramente que había un montón enorme cuando llegó antes. ¿Dónde están los demás? Preguntó ella. Ah, ¿te refieres a esas? Pregunté, señalando a un lado. Ella siguió mi dedo y vio un montón de madera astillada, ya cortada al tamaño perfecto. Sus ojos estaban muy abiertos. ¿Cómo hiciste para hacer todo esto? Deberíamos haber tardado todo el verano en repartirlos, dijo con un dejo de sorpresa en la voz. Cuando el más grande espadachín vivo usó su habilidad para cortar leña, digamos simplemente que la leña casi se partió sola. Me encogí de hombros ante su sorpresa. Sorprendentemente, me interrogó más de lo necesario. Creo que su esposo, en su mejor momento, habría mostrado hazañas más impresionantes. Era una auténtica bestia oculta. Entonces ella simplemente pensaba. Supongo que son familia, o algo así en su mente. Con todo este trabajo hecho, espero que Tanjiro tenga más tiempo libre para entrenar. Le he dado una rutina que debe seguir a diario para fortalecer su cuerpo, nada demasiado serio. Y le iba a enseñar la respiración solar. Era su derecho de nacimiento. Por favor, dime si tienes sed, dijo Kie haciendo una reverencia y yo levanté el pulgar. Noche. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte occidental. Me paré frente a la casa camado con todo mi equipo y mi uniforme completo. Gracias por su hospitalidad, dije con una respetuosa reverencia. No, por favor. Deberíamos ser nosotros quienes te agradezcamos todo lo que has hecho por nosotros. No sabemos cómo recompensarte, dijo Kie. Seiji Nii, ¿de verdad tienes que irte? ¿No puedes quedarte unos días más? Me preguntó Rokuta mientras Nezuko lo cargaba en brazos. Lo siento, Rokuta, dije. Tenía que regresar a la mansión de las flores y quedarme junto a Kanae antes de que despertara. También tuve que entrenarme completamente en el uso de la respiración solar. ¿Vas a volver? Preguntó la chica Hanako. Por supuesto. Ahora que sé dónde vives, te visitaré a menudo, dije. Por favor, hazlo, siempre serás bienvenido aquí, añadió Kie. Eché un último vistazo a la familia y me quedé mirando un rato más a Tanjiro. Él simplemente asintió.
Le había encomendado la tarea de fortalecer su cuerpo antes de enseñarle la técnica de la espada y el estilo de respiración. Tardó en desarrollarse. Necesitó 2 años de entrenamiento para convertirse en un cazador de demonios, pero iba a intentar reducirlo considerablemente. Él sabía qué hacer. No iba a confiar demasiado en mis conocimientos de canon, pero la familia murió durante el invierno, cuando había nieve. Era casi el final del verano, así que aún quedaba mucho tiempo. Está bien entonces, adiós a todos, dije y me di la vuelta antes de alejarme. Adiós. Me saludaron al unísono. Jeje, qué familia tan encantadora. Me hacen ganas de formar mi propia familia. Y si algún día empiezo uno, quiero tener una familia grande como ellos. Capítulo 106. Arco de entrenamiento. Tercer punto de vista. El sol brillaba con fuerza en el cielo, proyectando un resplandor verde sobre la vegetación. Ese día, el cuartel general de los cazadores de demonios bullía de actividad, con los sirvientes moviéndose de un lado a otro. Todos los asilas, excepto Shinobu Kocho y Seiji Shigan, estaban reunidos. Todos se encontraban frente al edificio principal, con una presencia digna de los mejores guerreros que la humanidad pudiera ofrecer. Acababan de recibir una noticia bastante impactante, así que reinaba el silencio. Hasta que una voz irrumpió y rompió la serenidad. ¿Luna Superior 6? ¿Qué demonios? Gritó Sanemi con las venas reventándose por toda la cara. Acaba de salir del hospital. ¿Cómo logró matar a otra luna superior? Todos los asila presentes miraban a Sanemi con distintos grados de diversión. En realidad, también reaccionaron a la noticia, y la locura de Sanemi fue una buena distracción. Al parecer, Seiji los encontró mientras estaba en una cita con su prometida Mitsuri. Sabíamos que había un demonio poderoso acechando en esa zona, pero no sabíamos que era una luna superior, dijo Lady Amane, quien había venido a dar la noticia en lugar de Ubuyashiki, con tono mesurado. ¿Volvió a informar? Preguntó Hiyu, con el rostro indescifrable para todos excepto para Seiji. No, su cuervo Kasugai regresó en su lugar y reportó la noticia. Él mismo parecía estar preocupado por otras cosas importantes. Estoy encontrando el rompecabezas final, o eso describe lo que está haciendo. Aunque dijo que volvería en unos días, añadió. Si uno miraba con atención, se notaba que Hiyu estaba decepcionado. Era alguien que extrañaba a sus amigos, bueno, en su caso a un amigo, ya que Seiji era realmente el único con quien tenía una relación cercana. Pero la última parte puso una sonrisa microscópica en su rostro. Ya veo. Eso significa que no se lastimó mucho durante la pelea como la última vez, me alegro, dijo Hiyu asintiendo con satisfacción. Aunque no podía verlo, saber que Seiji estaba bien lo tranquilizaba. Rara vez se mencionaba, pero para alguien que estaba acostumbrado a perder a las personas que le importaban, la seguridad de un amigo significaba mucho. Bueno, eso incluye a casi todos en el Demon Slayer Corp. Eran solo un grupo de personas rotas que intentaban arreglar el mundo porque no sabían cómo arreglarse a sí mismos. Todos habían perdido a personas que amaban. Porque es él el único que tiene suerte, maldita sea. Soy yo quien tiene sangre especial. Las lunas superiores deberían apiñarse a mi alrededor. Dijo Sanemi apretando los dientes. Podría parecer mezquino y demasiado competitivo con Seiji. Pero en el fondo, le frustraba que los demonios lo atacaran. Sanemi no quería que cargara solo con esa carga. Si alguien merecía esa carga, ese era él. El niño que mató a su propia madre. Entonces, ¿por qué sigues persiguiendo a Seiji? Ven a verme. Pensó Sanemi. Rengoku asintió 1 y 2 veces, reconociendo el fuego que ardía en el corazón de Sanemi. Aunque Sanemi no se expresaba bien, comprendía sus sentimientos. Creo que es mejor así. Es mucho más seguro que el más fuerte entre nosotros fuera quien los encontró. Si no, podría haber habido causalidad e incluso podríamos perder una Shira, dijo Hiyu. Los demás también parecían estar de acuerdo con esa afirmación, pero esa era solo su parte lógica. Otra parte tampoco estaba satisfecha. Tus palabras son ciertas. Pero también es frustrante para mí, siendo el mayor entre los Ashira. Prefiero arriesgar mi vida luchando contra una luna superior también, en lugar de dejarle todo al joven Seiji, dijo Yomi, con las manos hinchadas mientras rezaba. Ciertamente, Seiji es el más fuerte de nosotros, pero ante todo, es nuestro amigo. No podemos dejar que lo haga todo solo, tenemos que alcanzarlo. Declaró Rengoku con el puño en alto. Todos estuvieron de acuerdo con esa afirmación. Compartían el mismo título y responsabilidad, por lo que no podían dejar que Seiji lo hiciera todo él mismo. De lo contrario, ¿cómo se atreverían a codearse con él?
Seiji había establecido un estándar que debían cumplir. Su mera existencia en este mundo estaba provocando cambios. Era como estar en la cima de una montaña. Los Ashira estaban en esa cima, no sabían cómo subir más alto, así que se estancaron. Pero entonces llegó Seiji, escalando aún más alto y alcanzando picos más altos que no sabían que eran posibles. Con ese ejemplo, ahora tenían una meta más alta que alcanzar. A veces, no era solo un enemigo fuerte lo que los impulsaba a crecer, sino también un aliado fuerte. Mi esposo propuso un nuevo acuerdo, donde todos tendrán la oportunidad de aprender unos de otros. Así, podrán ayudarse mutuamente a fortalecerse, dijo Lady Amane. Todos ustedes se unirán a otro Ashira en sus misiones y su objetivo será impulsarse mutuamente a nuevas alturas. Entiendo su naturaleza competitiva para hacerse más fuertes, pero también tienen una razón más importante para hacerlo. Todas las miradas se endurecieron ante eso y supieron lo que era. Demonios, dijo Lady Amane, se están volviendo más activos y los demonios de rango superior también están aumentando en número. Con el movimiento de los 12 Kizukis, la humanidad necesita que todos ustedes sean más fuertes que nunca. Esta generación es ahora oficialmente la más peligrosa. Cada corazón ardía con nueva intensidad. En la línea temporal canónica, habría sido necesario el ataque a la aldea de los herreros y la inminente amenaza del rey demonio para que los Ashrias comenzaran un nuevo entrenamiento. Pero esta vez, gracias a la influencia de Seiji, ya estaba aquí. Mientras los demonios afilan sus garras en la oscuridad de la noche, los cazadores de demonios también afilan sus espadas. La batalla final estaba en el horizonte. Tercer punto de vista. Campo de entrenamiento del cuartel general de Demon Slayer. Un destello de verde violento, una cuerda de azul tranquilo y luego una cadena de amarillo brillante. Estos colores contrastaban en medio de la gigantesca nube de polvo que cobraba vida debido a la batalla en curso. Las increíbles fuerzas de la naturaleza luchaban por el dominio. Los vientos no eran vientos, sino cuchillas que cortaban todo en la atmósfera. Se oía el extraño sonido de un río fluyendo y rompiendo en el campo de batalla. Una onda expansiva constante se extendió por los alrededores. Uno sentía cómo la piel ardía con cada onda de aire. Un rugido explosivo se escuchó en el centro del caos. ¡Buu! Hiyu fue expulsado violentamente del humo como un muñeco de trapo y una mancha verde y amarilla le siguió inmediatamente después. Hiyu se plantó en el suelo y aprovechó su impulso para deslizarse como si fuera líquido. Cambia de dirección con facilidad y una agilidad increíble. La mancha verde que tenía en la cola explotó en su posición anterior cuando Hiyu la esquivó. Un segundo más tarde, lo habría alcanzado. Pero Hiyu tenía una expresión serena en el rostro, como si lo hubiera golpeado una suave brisa. Ajustó la forma en que sostenía su espada y chocó contra la mancha amarilla que apareció al instante. El acero rozó contra el acero y produjo una chispa brillante. La mano de Hiyu tembló mientras apenas frenaba la intensidad de cada golpe de la espada de Rengoku. Oye, ¿crees que tal vez no deberíamos usar nuestras espadas reales? Preguntó Hiyu. No lo sé. De cualquier manera, no te haré daño. Rengoku esbozó una sonrisa y, en contraste con su sonrisa, impuso más fuerza a su espada, lo que hizo que el brazo de Hiyu se estremeciera bajo el peso. Idiota, si usamos espadas de madera no podremos hacer todo lo posible. El humo se disipó y se reveló que la mancha verde era Sanemi. ¿Y cómo podemos hacernos más fuertes sin siquiera darlo todo? Concluyó Sanemi con una amplia sonrisa. Hiyu giró sobre sus talones y desvió la fuerza lineal que lo presionaba hacia un lado. Rengoku cayó hacia adelante debido al impulso, pero con un rápido giro de su espada, que Hiyu volvió a bloquear, se reposicionó. En realidad, podemos practicar nuestras técnicas en lugar de intentar matarnos unos a otros, dijo Hiyu. Ah, ¿y qué tal te ha ido? ¿Puedes afirmar ser más fuerte que yo? Preguntó Sanemi con un gruñido al que Hiyu no pudo responder. Porque no era más fuerte que Sanemi. Y no intento matarte, añadió Sanemi, o más bien le ordenó que lo reconociera. Hiyu seguía en silencio. Porque tenía dudas de esa afirmación. Dejen de obsesionarse con las técnicas. Necesitamos agudizar nuestros instintos de batalla. Solo así podremos volvernos más fuertes, dijo Sanmei. Entre los Ashira, Gyome y Tengen ya se habían unido y habían salido a cumplir misiones. Shinobu era médica, por lo que estaba exenta del programa de entrenamiento. Quedaban Sanemi, Hiyu y Rengoku. Eran un número impar, así que no podían formar pareja. Necesitaban a Seiji. Y como Seiji estaba ausente, los tres decidieron pasar un par de días entrenándose mientras esperaban su regreso.
Incluso durmieron en el cuartel general de los Demon Slayers anoche. Ya basta de charlas, ¿por qué no se acercan juntos a mí? Preguntó Sanemi con una sonrisa digna de un demonio, no de un cazador de demonios. Si eso es lo que quieres, camarada, Rengoku fue el primero en responder y correspondió a la sonrisa de Sanemi con su propia sonrisa heroica. Aunque no lo dijo, estaba sumamente entusiasmado entrenando con los dos espadachines a quienes aún consideraba superiores. Iba a aprovechar al máximo esta sesión de entrenamiento. Con una velocidad vertiginosa y una fuerza abrasadora, explotó hacia Sanemi. El Ashira del viento no perdió su sonrisa y recibió a Rengoku con un huracán capaz de desmembrar cuerpos. Sigo pensando que deberíamos usar espadas de madera, murmuró Hiyu mientras observaba la batalla en curso. Parecía peligrosa. Auge, choque. Shin. Shin. Cree. ¿Por qué no te esfuerzas más, novato? Por supuesto, mi apasionado camarada. Buh. Me estás cabreando. Ya veo, pero parece que funciona. La llama de tu corazón brilla cada vez más. Boom. Creo que es solo su enojo, Sengoku continuó Hiyu mientras observaba la batalla con ojos planos. Están realmente en plena lucha, pensó para sí. Al final, decidió dejar a todos los guardias y unirse. Parecían estar divirtiéndose y por una vez, quiso unirse. Quizás esto era lo que llamaban salir con amigos. Respiración acuática. 11ª forma, murmuró Hiyu para sí mismo y tan pronto como esas palabras cayeron, el mundo se detuvo. Rengoku y Sanemi detuvieron inmediatamente su enfrentamiento y se giraron hacia Hiyu, o al menos hacia el lugar donde pensaban que estaba Hiyu. Él ya no estaba allí. Lo que desvió abruptamente su atención hacia Hiyu no fue la sensación de peligro. La repentina explosión de sed de sangre y presencia de alguien podía ser aterradora, como la de Seiji. Pero lo que era aún más aterrador era su completa desaparición. Sí. De repente, Hiyu perdió completamente el sentido y eso lo sacudió por completo. Calma total, apareció Hiyu frente a ellos. Allí estaba, frente a ellos. Pero Sanemi y Rengoku no podían moverse. Su mente y su cuerpo se negaban a creer en la existencia de Hiyu en ese momento. Incluso cuando vieron el peligro, su cuerpo se negó a reconocerlo. Hiyu continuó su ataque, lento y constante. En la caótica batalla, reinaba la calma, y... eso era lo más peligroso. Parecía que la pelea iba a terminar hasta que el cuerpo de Sanemi entró en acción de repente. Sus brazos se agitaron, más rápido que el sonido, y bloquearon la espada de Hiyu. Obligó a su cuerpo, que estaba entrenado para reaccionar solo cuando era necesario, a reaccionar a lo que su cuerpo consideraba nada. Auge. Por fin decidiste ponerte serio, ¿eh? Eres muy peligroso, dijo Sanemi mientras se empujaban. Rengoku fue lanzado por la onda expansiva a pocos metros de distancia y observó todo con los ojos muy abiertos y concentrados. Estaba aprendiendo, y además rápidamente. Tú eres quien dijo que te lo diera todo, dijo Hiyu, así que aquí tienes. El Ashria de agua desapareció de nuevo, dejando a Sanemi sin reaccionar. Esta vez, reaccionó a la nada equivocada con un ataque directo a su lado derecho, pero Hiyu apareció a su izquierda. En ese momento, una mancha amarilla impactó a Hiyu y lo mandó a volar. Era Rengoku. Tenía los ojos muy abiertos y brillantes, y una amplia sonrisa se dibujaba en su rostro. No hubo necesidad de intercambiar palabras, Sanemi y Rengoku atacaron juntos a Hiyu. La sesión de entrenamiento continuó después de eso, volviéndose cada vez más intensa con cada segundo. Los Ashrias tenían una resistencia increíble, así que luchar durante una hora no les supuso ningún problema. Pero después de esa hora, algo cambió de repente. Esta vez, el cambio fue más drástico que cuando Hiyu reveló por primera vez su 11ª ir. Un nuevo color apareció en el campo de batalla. Una mancha de color púrpura. Capítulo 107. Mito viviente. Tercer punto de vista. Los Ashiras vieron un nuevo destello de color en el campo de batalla. Por si fuera poco, su instinto se avivó de inmediato. Sus cuerpos supieron que debían dar lo mejor de sí contra la nueva entidad. Ahí están. Los estábamos esperando. Gritó Sanemi, y su brazo se desvió en un arco que creó una ola de tifón que destrozó el suelo. Rengoku apenas lo vislumbró. Solo vio un rayo púrpura que se dirigía hacia Sanemi, el cual desapareció por completo justo antes de chocar con su ataque. Era como un fantasma, una ilusión. Al instante siguiente, apareció un color púrpura detrás de Sanemi. Esta vez, el color no se movía, así que pudo ver el cuerpo completo. Era la silueta de un hombre con dos orbes brillantes en lugar de un ojo.
Durante las batallas, Seiji usaba sus ojos para luchar, lo que les daba un brillo púrpura inquietante, lo que le otorgaba un rasgo muy distintivo. Pero antes de que Seiji pudiera hacer nada, un golpe de espada azul se produjo desde su costado derecho. La espada dejó un rastro azul y Hiyu esbozó una visible sonrisa al ver a Seiji. Bienvenido de nuevo, murmuró Hiyu. Un ojo inexperto creería que la espada cortó con éxito a Seiji, pero el resultado les demostraría lo contrario. No tenía ni un solo rasguño. Su piel impecable seguía igual. Seiji había esquivado el golpe a 1 centímetro de cortarlo. Una esquiva tan cercana parecía pura suerte, pero no lo era. Aunque parecía cercano, la distancia entre Seiji y la espada bien podría medirse en años luz. No fue suerte, sino simplemente maestría absoluta en el manejo de la espada. En ese momento, Rengoku también intervino. Explotó con la intensidad de un infierno y atacó el lado izquierdo de Seiji. La espada llegó rápidamente, cortando el aire con tal precisión que produjo un silbido. Los ojos de Seiji no parpadearon y vieron el mundo en su estado más simple. Ni siquiera desenvainó su espada, simplemente apoyó todo su peso en una pierna y golpeó la espada de Rengoku en el costado con el dedo. El ataque fue preciso, pero su fuerza fue solo lineal. Así que, cuando Seiji golpeó ligeramente el costado de la espada, esta cambió de trayectoria y se dirigió hacia Hiyu. Adherirse. Al final, Rengoku y Hiyu se enfrentaron. «Deja de jugar con nosotros», gritó Sanemi y lanzó un ataque ascendente que obligó a Seiji a saltar por los aires. La fuerza del golpe creó una ráfaga de viento que lo impulsó más lejos de lo esperado. «Está bien», murmuró Seiji para sí mismo, revisando su cuerpo para asegurarse de que ninguna cuchilla de viento le hubiera dejado un rasguño. Finalmente, desenvainó completamente su espada. Sostenía la vaina con la mano izquierda y la espada con la derecha. Usaba el arma con una sola mano. Había 3 Ashiras frente a él, lo que sería un nivel de Akaza en términos de demonios. Pero a Seiji siempre le resultaba más fácil derrotar a los oponentes humanos. ¿No vamos a parar? Acaba de llegar, quizás deberíamos saludarlo o algo, preguntó Rengoku, pero los otros dos no le hicieron caso. Solo mostraron una pequeña sonrisa cómplice, como alguien que había estado en largas misiones con Seiji, sabían que actuar era lo mismo que hablar con él. Y aunque dijeran sus saludos, sus palabras caerían de todos modos en oídos sordos. Por eso era mejor así. Rengoku dejó escapar un suspiro antes de sacar su espada y ponerse en posición. Entonces, en un movimiento repentino, casi relámpago, los 3 se lanzaron hacia él. Inhalaron profundamente y usaron sus respectivos estilos de respiración. Respiración de viento. Tercera forma. Respiración acuática. Quinto grado. Respiración de llamas. Arte esotérico. Seiji se quedó atónito al ver la intensidad con la que se acercaron. Sus ojos vieron las formas que iban a usar incluso antes de que las ejecutaran. Así que, para cuando llegaron, ya estaba listo para responder. Probemos esto, pensó Seiji para sí mismo y una amplia sonrisa apareció en su rostro generalmente estoico. Respiración solar. Novena. El aire se convirtió en llamas intensas mientras Seiji emergía con un ímpetu infinito. Era casi tan rápido como cuando usaba respiración trueno. Pero a diferencia de la respiración atronadora, su movimiento no solo era rápido sino también fluido y preciso, como la respiración acuática. También liberan una fuerza intensa que altera el aire de la atmósfera, produciendo huracanes violentos, como el wind breathing. Cada paso que daba era firme e inquebrantable. No parecía una pluma que se movía rápido, sino una roca pesada que se movía velozmente a pesar de su inmenso peso. Era como la respiración de piedra. Había un calor inagotable en sus movimientos, uno que ponía la piel de gallina a quienes lo enfrentaban. Ardía, como un aliento de llamas. Sin embargo, era diferente a su inusual respiración mixta. La respiración mixta combina lo mejor de los estilos de respiración al máximo. Pero este era solo un estilo de respiración que, casualmente, reunía los atributos de todos los estilos. No era tan rápido como la respiración trueno, ni tan preciso como la respiración acuática, ni tan poderoso como la respiración de piedra. Pero tenía todo. Esas eran las formas de respiración solar. Árbol de viento de tormenta limpio. Bendita lluvia después de la sequía. Purgatorio. Los 3 Ashriyas, la cumbre de la humanidad, lanzaron un ataque consecutivo contra Seiji. Sus feroces ataques se tornaron catastróficos al combinarse. Seiji respondió a los ataques. Danza de la cabeza de dragón. Un rastro de brillantes rojos y amarillos trazó el hipnótico movimiento de Seiji.
Era veloz como la respiración trueno, pero con la precisión y la delicadeza de la respiración acuática. Así que, aunque se movía tan rápido, parecía que el ataque fluía lentamente mientras el mundo se aquietaba. Los tres Asilas observaron la escena con los ojos muy abiertos. Seiji predijo con precisión cada acción que iban a realizar y contrarrestó cada ataque incluso antes de que ocurriera. Era como una escena de un videojuego. Seguían el guión mientras Seiji maniobraba entre ellos, como agua, pero con la fuerza de una montaña. Se pudo escuchar el sonido de una llama abrasadora mientras el rastro amarillo se transformaba en una cabeza de dragón al final. Todo terminó en un instante. ¿Qué demonios fue eso? Preguntó Sanemi al levantar la vista. Le temblaban los ojos y se le marcaban las venas. No sé, nunca había visto algo así antes, comentó Hiyuu. Creo que sé lo que fue eso, dijo Rengoku y todos se giraron para mirar a Seiji, quien ni siquiera los miraba, sino que estaba mirando su propia espada. Sus ataques fueron cancelados y reprimidos antes de que pudieran entrar en acción, pero no tuvieron tiempo de pensarlo demasiado. Se erguieron en silencio, asombrados. Respiración solar, dijo Rengoku. Lo había leído en el libro que dejaron sus antepasados. No contenía los detalles exactos, pero todas las formas de respiración solar estaban descritas con gran detalle, por lo que Rengoku pudo reconocerla de inmediato. Así que esa es la clave. ¿Eh? Dijo Hiyuu al darse cuenta. Todos contemplaron el mito que cobró vida. Un usuario de respiración solar. Capítulo 108. Camaradas fuertes. Punto de vista de Seiji. Bueno, eso es todo, dije, tratando de mantener la calma después de haber hecho esa cosa tan genial. Como siempre dije, era genial solo hasta que lo reconociste. Es bueno verlos a todos entrenando tan duro para mejorar, seguramente necesitarán más fuerza para las próximas batallas, dije mientras miraba a los tres Asilas. El sol brillaba en medio del cielo, iluminando la inmensidad con un azul sereno. Apenas había nubes en el cielo. Era un día claro de verano. El cuartel general de los cazadores de demonios era un pequeño recinto oculto entre montañas. El lugar albergaba numerosas casas tradicionales para los sirvientes y los cuervos Kasugai que vivían allí, mientras que el cuartel general principal se alzaba como la estructura más grande en el centro del recinto. El campo de entrenamiento del cuartel general se encontraba en la parte trasera del complejo, al sur. La entrada albergaba a los cuervos Kasugai, lo que permitía detectar a los intrusos al instante. Por lo tanto, era la parte trasera la que requería mayor protección. La calabaza de entrenamiento era bastante simple, con un enorme espacio abierto hecho de adoquines y se podían ver maniquíes de madera y armas que uno podía usar para entrenar. Ocasionalmente se alzaban árboles altos, proporcionando sombra donde la gente podía descansar. Aunque no tengo muchas ganas de usar el sparring para saludarnos, me alegro de que demuestre que estás a salvo y saludable. Hiyuu fue el primero en devolverme el saludo con una frase. Bastardo, te has vuelto más fuerte otra vez, fue lo que dijo Sanemi a continuación. Les sonreí levemente a ambos antes de mirar a Rengoku. Vi que seguía conmocionado y que tenía muchas preguntas en la cabeza. Él se acercó lentamente después de un breve silencio y preguntó. ¿Es cierto lo que dije? Se detuvo frente a mí. ¿Era esa la técnica perdida de la respiración solar, o mis ojos me están jugando una mala pasada? No respondí al instante, sino que lo miré con seriedad. Entonces mi máscara se quebró lentamente al sonreír con una infantil emoción. Como un niño que le muestra su nuevo juguete a su mejor amigo. Tienes razón, dije y vi que su respiración se detenía. He reinventado la respiración del sol, jajajajajajaja. Una fuerte carcajada pronto llenó el campo de entrenamiento mientras Rengoku dejaba escapar una risa histérica. Fue una mezcla de orgullo, alivio y asombro. Mi padre dijo que nadie volvería a usar la respiración solar y que se había perdido en el tiempo. Por lo tanto, los demonios nunca serían derrotados por completo. Pero aquí estás. Hiciste lo imposible otra vez, Seiji, dijo Rengoku y mostró su sonrisa habitual, aunque un poco más brillante. ¿Puedes explicarme qué es esta respiración solar y por qué es tan importante? Preguntó Sanemi mientras él y Hiyuu se acercaban a mí. Aquí estás, un asesino de demonios del más alto rango y aún así ni siquiera sabes qué es la respiración solar, dijo Hiyuu con una cara plana, ni siquiera miró a Sanmei mientras hablaba. ¿Qué? ¿Se supone que debo saber qué es eso? Dijo Sanmei. No, es solo que esperaba que una Asila fuera consciente de esto. Me sorprendió que llegaras tan lejos sin siquiera conocer las raíces de los estilos de respiración. Cállate. Respondió Sanmei con sarcasmo.
No entendía del todo la situación, pero sabía que Hyu lo estaba llamando tonto otra vez con esa elaborada forma suya. ¿Quieres volver a ir? Se enfureció. Ya no es el momento, Sanemi. Y no te preocupes, puedo explicártelo, dijo Rengoku para calmarlo. El fuego calmando el viento era bastante curioso. Uno pensaría que el Ashira de la llama sería irascible y el Ashira del viento, gentil, como los monjes aire control. Pero en realidad fue lo contrario. Verás, hace 500 años, los cazadores de demonios no tenían estilos de respiración. Luchaban contra ellos con su fuerza limitada y, como era de suponer, perdían por muy poco. Eso fue hasta que surgió un poderoso espadachín llamado Yoriichi. Yoriichi creó el primer estilo de respiración, la respiración solar, para luchar contra los demonios y dar a los humanos la capacidad de luchar contra ellos en igualdad de condiciones. Pero nadie pudo aprender la respiración solar, ni siquiera los primeros Ashiras. Yoriichi tuvo que ayudar a cada uno a crear sus propios estilos de respiración, una versión inferior de la respiración solar. Estos estilos de respiración son lo que ahora conocemos como los 5 estilos de respiración principales, explicó Rengoku. Como nadie pudo aprender la respiración solar en sí, sino solo una variación de ella, se creía que la legendaria respiración solar había muerto con Yoriichi, añadió Rengoku. Bueno, eso fue hasta que Seiji la reinventó, supongo. Tanto Hyu como Sanemi se quedaron sin palabras por un momento. ¿Cómo lo aprendiste? Preguntó Hyu y se giraron hacia mí con curiosidad. Le expliqué. Todos saben que domino los 5 estilos de respiración, ¿verdad? Ellos asintieron. Después de dominarlos todos, empecé a ver la similitud en medio de la drástica diferencia de cada estilo de respiración. Al final, aunque eran diferentes, tenían el mismo origen y todos me llevaron a él, dije. Y un día, simplemente hizo clic, dije. ¿Por casualidad pelearás con una luna superior ese día? Preguntó Rengoku. Sí, sonreí. Todos eran guerreros y sabían que las mayores innovaciones solían surgir en el momento más difícil. Ya veo, es como volver a armar un rompecabezas, dijo Rengoku pensativo. ¿Crees que podemos aprenderlo también? Preguntó Sanemi rápidamente. Por supuesto. Pero creo que no sería buena idea. Has entrenado tu cuerpo y tus instintos para adaptarte a la respiración Within. Será como intentar desaprender un hábito y aprender uno nuevo, dije. O como destruir un edificio para construir uno más grande, añadió Hyu haciendo una mejor comparación. Exactamente, así que incluso si tuviera que enseñar respiración solar, sería mejor encontrar a alguien que no haya entrenado en absoluto, terminé mi punto. ¿Le has entregado esto al señor Ubuyashiki? Preguntó Rengoku. No, dije, eso era lo que intentaba hacer, por eso vine aquí primero en lugar de a la mansión de las flores. Pero veo que el señor Ubuyashiki no está aquí, dije. Su condición está empeorando, ni siquiera apareció ayer y Lady Amane vino en su lugar, dijo Hyu. Ya veo, dije, una frase que me pareció apropiada y que he estado usando constantemente últimamente. ¿Dónde están Tengen y Yomei? Pregunté después. Fueron a una misión juntos. Hablando de eso, probablemente debería contarte sobre el nuevo programa que tenemos, dijo Hyu y me informó sobre lo que hablaron ayer. Al parecer, era una forma de entrenamiento para los Ashiras. La noticia de que había matado a otra luna superior había despertado entre los Ashiras una necesidad de mejora. La noticia de que maté a la luna superior no fue tan impactante ya que, obviamente, alguien que mató a la luna superior 2 puede matar a una de rango inferior, pero aún así fue un gran shock para los Ashiras que nunca se habían encontrado con una luna superior. Así que decidieron emparejar a 2 Ashiras en una misión y dejar que aprendieran el uno del otro. Estaba seguro de que Ubuyashiki lo había heredado de mí, ya que siempre que iba a una misión conjunta con una Ashiya, aprendía sus técnicas y estilos de respiración. Estaba tratando de replicar eso. Aunque no fuera tan progresista como la mía, la estrategia seguía siendo buena. Si no se hacían más fuertes, al menos tendrían mejor trabajo en equipo y conexión, lo que podría cambiar el curso de 100 batallas. ¿Cómo estuvo? ¿Mataste a la luna superior?, me preguntó Sanemi. Ya estábamos sentados a la sombra de uno de los árboles junto al campo de entrenamiento. Todos nos sentamos en las 4 direcciones del árbol, rodeándolo. Débil, solté al recordar mi pelea con Gyutaro Hiraki. ¿O acaso eso podía llamarse pelea? Estoy seguro de que todos ustedes pueden igualar su fuerza de combate solos. Por suerte, no todos los de la luna superior son monstruos como Doma, dije. Pero luchar contra una luna superior siempre es complicado, por lo que será necesario tener 2 Ashiras si quieres matarla adecuadamente, dije.
¿Cómo es eso? Preguntaron. En primer lugar, los Luna Superior eran dos demonios en un solo ser. Eran hermanos y hermanas. Solo pueden morir si les cortas la cabeza a ambos al mismo tiempo, dije, o te aseguras de que el otro no tenga tiempo de sanar mientras le cortas la cabeza al otro. Pero lo más importante es su arte de demonio de sangre. El demonio tenía un hechizo de sangre venenosa, un rasguño es suficiente para matarte, dije. Así que, aunque tengan la misma fuerza de combate, probablemente morirán en una pelea, dije. Después de todo, no puedes pelear con alguien igual o ligeramente más débil y salir ileso. Para no sufrir lesiones en una pelea, era necesario ser increíblemente fuerte. Por eso, aunque el poder de combate de Guitaro no era muy alto, podía derrotar a guerreros más fuertes que él. Lo entiendo, eso parece un problema, dijo Hiyu pensativo. En ese momento, Rengoku se echó a reír. Aunque no para Tengen. Tiene resistencia al veneno. ¿De verdad lo crees cuando dijo eso? Se burló Sanemi. ¿Qué? Me dijo que era de una familia shinobi, así que entrenaron desde pequeños para ser inmunes al veneno, dijo Rengoku. Espera, ¿cuándo te dijo eso? Preguntó Hiyu. Hace un rato, mientras bebíamos en un restaurante, me dijo que era su amigo y me contó su pasado, dijo Rengoku. Pero ¿cómo es que nunca me lo dijo? Hiyu se deprimió. ¿Qué os parece, ojos? Me preguntó Sanemi. Probablemente sea cierto. Tengen tenía abundantes glóbulos blancos y un sistema inmunológico más fuerte, dije para confirmar y Sanemi asintió, confiando en mis palabras. Nos sentamos bajo el árbol, charlando de todo y compartiendo historias de nuestros viajes. Fue un momento agradable y tranquilo mientras dejábamos que nuestro cuerpo se recuperara del entrenamiento. Y por favor, estén preparados. Convocaré una reunión de Asira lo antes posible si el maestro lo permite. Tengo información importante que compartir, dije. Claro. Así que supongo que eso significa que no habrá misión ni siquiera mañana. ¿En serio? ¿Entonces quieres jugar unas rondas más? Preguntó Rengoku, como el maniático del entrenamiento que era. Como no tenía misión mañana, no importaba estar cansado. ¿Con quién te crees que estás hablando? ¿Con un novato? Nací listo. Exclamó Sanemi, saltando de su asiento. Los dos no pierden el tiempo y se dirigen al centro del campo de entrenamiento para luchar entre sí. ¿Se cansan alguna vez? Pregunté con un gesto de impotencia. Sonreí levemente ante sus travesuras. Diferentes personalidades pueden ser diferentes, pero tienen la misma intensidad que encaja perfectamente. ¿Tú también? Pregunté cuando vi a Hiyu levantándose y caminando hacia el campo de entrenamiento. Por supuesto, no podemos dejar que te alejes demasiado, dijo y se unió al entrenamiento. Solo pude sonreír más ampliamente y soltar un suspiro, agradecido por tener camaradas como ellos. Cuanto más fuertes, más segura la victoria. Capítulo 109. Sorpresa. Seiji. Punto de vista. ¿Has regresado?, dijo Shinobu cuando me vio entrar a la mansión de las flores a través de la pequeña entrada en la parte trasera. No era la entrada principal, así que solo unos pocos la usaban para entrar a la mansión. Ya era bastante famoso entre el cuerpo de cazadores de demonios, así que no quería molestar a la gente que me encontraría si tomaba la puerta principal. Respondí a su llamado deteniéndome en mi lugar y mirándola, como si tuviera la capacidad de escuchar lo que estaba diciendo. Si alguien comparara el aspecto de Shinobu ahora con el de hace unos meses, seguramente quedaría perplejo ante el drástico cambio. No se trataba solo de un cambio en su apariencia o moda, sino de una metamorfosis de su personalidad. Ahora era mucho más madura, y sus emociones no se percibían sin unos ojos como los míos. Tenía una sonrisa permanente, una gran máscara que ocultaba cualquier otra emoción real que pudiera haber tenido. ¿O fue un cambio? Quizás solo sea crecimiento. Un crecimiento que llegó cuando su hermana mayor estaba postrada en cama y toda la responsabilidad del equipo médico recaía sobre sus hombros. El tipo de crecimiento que llegó cuando se convirtió en Asira y ahora tenía que cargar con la responsabilidad de incontables vidas. Hace un año, ella habría saltado sobre mí antes de que cruzara la puerta y me habría pedido que experimentara o entrenara con ella mientras me contaba un sinfín de información sobre lo que sucedió mientras yo no estaba. Pero ahora estaba sentada en la terraza trasera de la mansión, con las piernas colgando en el aire porque era demasiado baja para tocar el suelo. Su Aori era una réplica exacta del de su hermana. Tenía un hermoso estampado de mariposas. Sus ojos no solo eran exóticos por su color, sino también por su piel. Carecía de pupilas y sus ojos parecían los de un insecto. Era antinatural, pero atractivo a la vez.
Me tomé un momento para contemplarla, grabándola en mi memoria. Bienvenido de nuevo, dijo, con una leve sonrisa en su rostro ladeado. Usó una sonrisa como máscara, pero mis ojos vieron que era genuina. Había una sonrisa detrás de la sonrisa. Y yo que pensaba que estarías ocupado, ya que dijeron que estabas exento del programa de entrenamiento, dije, mientras entraba al recinto. ¿Qué quieres decir? Estuve muy ocupada hasta 5 minutos antes de que llegaras, dijo, y su sonrisa dejó ver sus dientes. ¿De verdad? Pregunté, y giré la cabeza alrededor del complejo. Mis ojos percibían a través de las paredes mientras observaba la mansión con atención, observando a los residentes e incluso a los pacientes. Sonreí y le dije, gracias por tu arduo trabajo. Incliné ligeramente la cabeza al estar frente a ella. Dejó escapar un profundo suspiro y respiró con avidez después, intentando percibir mi aroma. Fue un acto instintivo, fruto del alivio de verme. Una forma de que su cerebro confirmara mi existencia frente a ella. ¿Cómo has estado? Pregunté. Bien, y como dije, ocupado. Tengo más curiosidad por saber qué fue tan importante que ni siquiera pudiste regresar para disfrutar de la recompensa de matar a otra luna superior, dijo ella. Lo sabrás muy pronto, en la próxima reunión de Asira, dije. ¿Pronto? Preguntó ella. Sí, envié a Raven al señor Ubuyashiki y solicité otra reunión con Asira, dije. No he recibido respuesta ni confirmación, pero sabía que sin duda accedería a mi pequeña petición. Ya veo, dijo. Copió esa frase de mí. Entonces, comencé, y de inmediato sentí que mi corazón se descontrolaba. Se me hizo un nudo en la garganta por razones que no eran lógicas mientras preguntaba. ¿Cómo está ella? Shinobu se quedó en silencio después de que mis palabras cayeran. Para mí, el silencio era inacción, y Shinobu simplemente me miraba sin hacer nada. Al final, ella volvió a sonreír. ¿Por qué no lo ves tú mismo? Dijo. Había una mirada cómplice en sus ojos que me advirtió que debía esperar algo. No sabía si esperar algo bueno o malo. Así que subí a la terraza mientras Shinobu se levantaba, y luego fuimos a la habitación de Kanae. El olor a medicina y acero frío fue lo primero que percibí al abrir la puerta. Entonces me recibió la visión de una habitación, que esta vez parecía una habitación normal en lugar de una sala de hospital. Había libros ordenados sobre la mesa con otras cosas, como flores y adornos. El equipo médico ya no estaba y solo quedaba el soporte para suero. Caminé lentamente hacia la única cama de la habitación y vi a la niña acostada en ella. Kanae. Ahora se veía mucho más sana. Tenía las mejillas sonrojadas y respiraba con facilidad. Sus lesiones pulmonares habían mejorado significativamente. Los moretones en su rostro y las vendas también habían desaparecido. Sus elegantes rasgos habían recuperado su belleza. Parecía una bella durmiente en esa cama. Mis ojos brillaron un poco al examinar su cuerpo. Estaba bien. De hecho, parecía que ya no estaba en coma y simplemente dormía. Me acerqué aún más a ella. Ya estaba de pie junto a su cama. Metí la mano bajo la manta y la tomé. Eran cálidas y suaves. Shinobu llegó con una silla en la mano y la colocó a mi lado. Me senté en ella, sujetando la mano de Kanae. Me alegro, dije con una risita de alivio. Finalmente cerré los ojos y apoyé la frente en su cuerpo inmóvil. Ella está bien. Ella está bien. Me quedé así por un tiempo, apreciando el hecho de que Kanae se estaba recuperando y que yo no había fracasado en mi esfuerzo, al menos no del todo. Solo levanté la vista cuando sentí el más mínimo movimiento de su cuerpo. ¿Qué fue eso? Pregunté. Entonces lo sentí de nuevo, hubo un tic en su mano y pude sentirlo. También pude sentir en ese preciso instante, mi corazón latiendo como un tambor. ¿Estaba ella, despertando? Sé que era un cliché, la bella durmiente despertando cuando el príncipe estaba a su lado. Pero la respiración superficial y la contracción de sus músculos me indicaron que estaba casi despierta. ¿Realmente se despertó a la hora perfecta cuando la visité? Acerqué mi rostro lentamente al suyo. Entrecerré los ojos hasta convertirlos en rendijas mientras la observaba. No le encontré ningún defecto. No los estaba mirando, pero pensé que debía mencionarlo. Era hermosa. Estaba a solo unos centímetros de su rostro cuando mis ojos captaron el movimiento de su rostro. Giró ligeramente la cabeza hacia mí y frunció los labios. Mis ojos lo vieron todo a cámara lenta, pero estaba demasiado sorprendido para reaccionar. Ella me sopló los ojos. La ráfaga de aire me hizo parpadear instintivamente. Fue solo un milisegundo de oscuridad, pero al volver a abrir los ojos, vi que los labios de Kanae ya no estaban fruncidos. Estaba curvado.
Ella estaba sonriendo. Oh. Gritó de repente después de eso. Ah, cierto, estás sorda. No sirve de nada gritar para asustarte, se dijo después. ¿Qué está haciendo? ¿Sigue aquí? Preguntó mientras giraba la cabeza hacia donde estaba Shinobu. Sí, Shinobu soltó una carcajada, creo que está demasiado sorprendido. Tenía la misma cara que cuando Kanao lo llamó padre. ¿De verdad? Dijo Kanae y se giró hacia mí. De hecho, el ángulo estaba un poco desviado, prueba de que no me estaba viendo. Puedo imaginarlo, dijo y su sonrisa se hizo aún más amplia. ¿Estás despierto? Mi voz debió sonar baja e insegura. Maldita sea, quería sonar seguro y encantador cuando volviera a hablar con ella. ¿Y estás sonriendo? Dije y mi respiración se entrecortó. Su sonrisa divertida se volvió más suave y gentil a medida que la mano que había estado sosteniendo todo este tiempo me sostenía. Por supuesto que estoy sonriendo, dijo, estás aquí y me salvaste. Fue fenomenal lo que esas frases me hicieron. Finalmente solté el aire que había estado conteniendo y mi cuerpo se relajó. Sabía que era una especulación ridícula, pero esperaba que estuviera más triste e incluso me culpara por su ceguera. Me he estado culpando a mí mismo. Pero lo primero que hizo fue abrazarme. Podía sentir su calor, que había regresado tras soportar la gélida frialdad del hielo demoníaco. Gracias, Seiji, dijo con sinceridad. Pero la frase que siguió la pronunció con todo el corazón. ¿Te amo? Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.